¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Y vaya que vamos a hacer algo muy bello y hermoso. A nuestro hermoso reno sentadito. Está súper lindo y muy tierno, amigas. La verdad es que estoy feliz con el resultado. Quedó precioso. Que de vueltecita, ¿les parece? Miren, esta costura que tenemos aquí de las piernitas hacen que se queden bien sentaditos. Y miren qué hermosísimo, amigas. Súper tierno y muy dulce. Y la verdad creo que muchas de ustedes también están contentas. Lo mostré en mis redes sociales y les súper encantó. Gracias por el apoyo. Lo pueden sentar en donde ustedes quieran. Lo voy a sentar ahorita en mi mano, miren. Así queda súper bien sentadito. Lo pueden acomodar en alguna repisa. Sobre un regalito se vería hermoso. Bueno, echen a volar su imaginación de dónde podrían sentarlo. Y también se puede sentar de esta forma, vean. Ay, está bien precioso, amigas. Estoy enamorada del renito. También así sentadito va a lucir en donde ustedes decidan colocarlo. Este reno forma parte de una colección que estamos comenzando a realizar este año de personajes navideños sentaditos. Ya tenemos el tutorial justo que hicimos antes del reno, es este precioso muñequito de nieve que también lo pueden sentar en donde ustedes quieran y quedó fabuloso con muchos detalles muy bonitos. Lo pueden sentar de esta manera. ¡Ay! Lo pueden sentar de esta manera, al igual como sentamos al renito, o en alguna repisa. Como les decía, yo me lo imagino sentado sobre un regalito y se vería fabuloso. Así es que vamos avanzando con la colección de personajes navideños sentados. Pero este es el momento de nuestro reno. Vean qué bonito quedó, con muchos detalles, sus botitas con todo y agujetas, su pantaloncito precioso, su suéter, su bufanda, sus guantecitos, le lucen hermosos esos cuernitos. Se ve precioso, amigas. Espero en verdad que se animen a realizarlo. Vamos a seguir con más personajes sentaditos. Les recuerdo que el año pasado hicimos una colección que sigue en proceso, porque este año también hemos realizado personajes de esa colección del año pasado, pero los del año pasado son paraditos. Van a ver en este momento en la pantalla el reno paradito que hicimos el año pasado. Y está hermoso, como lo pueden ver en este momento. Van a ver también el último tutorial de esa colección de personajes parados, que es una hermosa parejita de gnomos que en verdad les agradezco, les ha gustado muchísimo. Así es que vayan a esa colección de personajes paraditos. La verdad es que todo mundo los está haciendo y ustedes no se pueden quedar sin su colección. Están muy a tiempo, se hacen rapidísimo, muy fácil y con muy pocos materiales, al igual que esta colección de personajes sentados. Hasta para venta, amigas, se hacen rápido, fácil y con pocos materiales. Así es que aprovechen. Las invito a que exploren mi canal, toquen donde dice videos y empiecen a explorar y van a encontrar muchos proyectos hermosos, incluidos los que hicimos el año pasado. Muy bien, lo voy a sentar de esta manera mientras les pido de favor que se suscriban y den like, por favor. Apóyenme con eso. Para ustedes es gratis y es una forma enorme en la que ustedes ayudan a los creadores de contenido, simplemente suscribiéndose y dando like. Quiero agradecer también a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del nivel intermedio ya llevan varios días realizando a nuestro hermosísimo renito sentadito. Vamos a ver la lista de los miembros del canal con mi agradecimiento eterno.
Antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a nuestro reno sentadito, vamos a medirlo, ¿les parece? Es una información muy importante porque en la pantalla no se aprecia la medida exacta de nuestro renito. Como está sentado, lo vamos a medir así, sentadito, pues ya tiene sus piernitas dobladitas. De la parte alta del cuernito hasta los piecitos, hasta las botitas, mide 32 centímetros. Así sentadito es lo que mide, así es que queda de un súper tamaño para que luzca en donde ustedes decidan colocarlo. Les cuento, el reno en su totalidad fue realizado con hilaza de la marca Sinfonía. Sinfonía es una hilaza de algodón 100% mercerizado, ideal para realizar amigurumis, aunque ustedes pueden utilizar esa hilaza en cualquier proyecto que ustedes decidan. Es de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Esta es una información importante, ya que si ustedes no consiguen hilaza de la marca Sinfonía en su localidad, pueden utilizar un material o una hilaza de un grosor similar. Les recuerdo, como siempre, si deciden utilizar una hilaza de un grosor mayor, el resultado final del reno va a ser un tamaño mayor. Si deciden utilizar una hilaza de un grosor más pequeño, el resultado final será un renito más pequeño. Por favor, tomen todo esto en cuenta cuando elijan el material o la hilaza con la que vayan a trabajar. Vamos a requerir primeramente el color granate. Yo le digo rojo Navidad porque la verdad creo que es un color muy adecuado al rojo que se utiliza en estas festividades. Vamos a utilizar ese color granate, así lo van a conseguir para realizar las botitas. También con el color granate vamos a hacer los guantes, la parte roja de las mangas y del suéter de nuestro renito, estas líneas, y vamos a realizar con ese mismo tono la bufandita y la nariz, color granate. Vamos a requerir el color amarillo medio, con el que vamos a realizar parte de sus piernitas, la cabeza, las orejas y el hociquito. Amarillo medio. Vamos a requerir el color verde. Les recuerdo que en marca Sinfonía tiene varios tonos de verde, pero este que yo utilicé así se llama verde. Para las agujetas, esta parte alta de las botas y los guantecitos, y para el pantaloncito de nuestro hermoso reno, color verde. Vamos a requerir el color blanco para la otra parte del suéter, esas líneas blancas del suéter, igualmente de las manguitas y la parte baja del ojito, que le da una expresión muy tierna a la carita de nuestro reno. Vamos a requerir el color tabaco con el que hicimos los cuernitos y para bordar las cejas. En cuanto a hilazas, esos son todos los colores que vamos a necesitar. Esto es solo una sugerencia. Ustedes pueden jugar con la combinación de colores y utilizar los colores que más les guste. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar para realizar a nuestro hermoso reno sentadito? Vamos a necesitar un par de ojitos de seguridad de 10 milímetros con sus respectivas arandelas. Las arandelas son estos como seguritos que ponemos detrás. Yo utilizo de un tiempo para acá mis super pinzas para colocar los ojitos. Las conseguí en una tienda aquí en la Ciudad de México que se llama Tricotmania Yarns. No me pagan un solo peso, solo lo hago para compartir con ustedes. Miren, ese orificio que acabo de señalar, ahí introducimos la patita del ojito, vean. Y del otro lado tiene como una especie de gomita y simplemente apachurramos de este lado y el ojito queda perfectamente colocado. También si lo colocamos con nuestras manitas queda muy bien, pero a las crocheteras y amigurumistas nos gusta estrenar artefactos como este.
Está muy lindo, solo es una recomendación, repito, a mí no me paga nada, 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 solo lo quería compartir con ustedes porque a mí me ha gustado mucho utilizarlo y sé lo bonito que se siente utilizar o estrenar nuevas herramientas. Vamos a requerir relleno sintético. Siempre, siempre se los voy a recordar, muchas son nuevas, así es que es muy, muy importante rellenar perfectamente nuestros amigurumis. Hay que seguir las recomendaciones del diseñador o diseñadora. Mientras el diseñador o diseñadora no les dé otra indicación, los amigurumis deben de estar perfectamente bien rellenos. Esto va a hacer que tomen la forma que el diseñador está buscando. Por ejemplo, miren, los zapatitos están bien, bien duritos, las botitas bien, bien duritas, bien rellenas, pero aquí no pusimos relleno para obtener la caída de las piernitas que estábamos buscando. El cuerpo, amigas, el cuerpo redondo y gordo está bien rellenito, bien, bien durito, al igual que la cabecita y el morrito o el hocico que también se le llama. Las manitas, ¿no? Se rellena bien el guantecito y como la mitad del bracito y en lo demás no ponemos relleno. Así es que es muy importante seguir las indicaciones. Mientras no se les dé otra indicación, rellenen perfectamente. Eso es muy importante. Pues esos son todos los materiales. En esta ocasión es muy, muy poquito. En los cuernitos ni siquiera puse relleno. Si quieren colocar limpiapipas está bien, pero no lo creo necesario. Y vamos a necesitar un poquitín de rubor para colocar en las orejitas y le da una vista preciosa, preciosa. Yo no le coloqué rubor en las mejillas, pero si ustedes le quieren colocar en las mejillas también, están en toda la libertad de hacerlo. ¿Qué herramientas vamos a necesitar para realizar a nuestro reno sentadito? Vamos a requerir un crochet de 2.5 o adecuado al material con el que vayan a trabajar. Trabajamos generalmente apretadito con la intención de que el tejido quede bien, bien cerradito, que no se vayan a abrir los puntos, que no se note el relleno y mucho menos que el relleno se vaya a salir. En la etiqueta, por ejemplo, de la marca Sinfonía, me pide trabajar con crochet de 3 milímetros. Yo utilizo un crochet de 2.5. La etiqueta de su hilaza o de su hilo, el material con el que vayan a trabajar, siempre les va a sugerir el número de crochet con el que van a trabajar. Utilicen uno más pequeño. También tomen en cuenta la tensión con la que suelen trabajar, pero generalmente trabajamos con un crochet medio número más pequeño de lo que nos sugiere la etiqueta. Vamos a requerir también un marcador de puntos. Puede ser un marcador plástico como este que les estoy mostrando en este momento, o incluso un pasador o una hebrita que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento. Es muy importante marcar el primer punto, ya que prácticamente todo el proyecto lo vamos a trabajar en espiral y si no nos perderíamos fácilmente. Vamos a necesitar una aguja lanera y una aguja plástica como esta. Esto es opcional. La aguja plástica la utilizo simplemente para abrir el orificio o abrir el punto donde voy a colocar los ojitos. Ya vimos que solemos trabajar apretadito y es necesario a veces abrir el orificio. Necesitaremos unas tijeras y también unos alfileres. Pues como ven, son pocas herramientas, son pocos materiales, es poca la hilaza que vamos a necesitar, así es que les recuerdo, son personajes ideales para venta. Se hacen rápido y muy muy fácil, así es que le pueden sacar una muy muy buena ganancia. Las invito a explorar mi canal nuevamente, toquen donde dice videos y con su dedito empiecen a ver todos los proyectos que les ofrecemos hasta llegar a los proyectos del año pasado, incluso del año anterior. Hay cosas muy muy bellas, así es que exploren el canal y suscríbanse y den like, apóyenme con eso por favor y nos vemos muy muy pronto ya con el paso a paso.